Muchas gracias, presidente. A quienes han querido desviar este debate, les aclaro que este no es un debate ni sobre encuestas ni sobre elecciones. Es un debate sobre chats, grabaciones y pruebas que demuestran que estructuras criminales han infiltrado la institucionalidad en este gobierno. En la plenaria del Senado del 3 de diciembre, se realizaba un control político al ministro de Defensa por las denuncias de presuntas infiltraciones de disidencias de las FARC en instituciones del Estado. En medio de ese ambiente tenso y cargado de preocupación por la seguridad nacional, la senadora Paola Holguín tomó la palabra. Su intervención se centró en advertir sobre la gravedad de la situación, cuestionar el manejo de la inteligencia del país y exigir respuestas claras al gobierno. Lo que dirá a continuación busca subrayar que esto no es un simple escándalo político, sino un riesgo serio para la estabilidad institucional y la seguridad de todos los colombianos. Sin embargo, voy a hacer rápidos comentarios sobre lo que aquí se ha dicho. Olvidaron quienes hablaron del exministro Velázquez y Camargo mencionar que ellos hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, donde terminaron acusados de favorecer a Odebrecht en casos de corrupción y de negociar acuerdos judiciales de manera irregular. Señalaron a mi partido de traer criminales al Congreso, los que gracias a un acuerdo de impunidad y del irrespeto a la voluntad popular trajeron 10 criminales de lesa humanidad sin pagar un solo día de cárcel con curules regaladas. Hablaron del tema de seguridad. No los voy a cansar con las cifras de éxito de la seguridad democrática que reconoce la propia Comisión de la Verdad. Hablemos de algunos problemas de seguridad en este gobierno que dejó que las hectáreas de coca crecieran a más de 300.000 con una producción de 3.001 toneladas métricas al año. Hablemos de las 278 masacres con más de 900 víctimas de este gobierno, de los 609 líderes sociales asesinados y del secuestro que pasó de 223 víctimas en el 22 a 338 en lo que va corrido del año. Y le recuerdo a los que me antecedieron en la palabra que Uribe no huyó, que respondió y dio la cara frente a la justicia, contrario a lo que hizo Carlos Ramón. Ahora sí entremos al tema del debate. En 2022, Gustavo Petro inició contactos con el Estado Mayor de la FARC como parte de la denominada política de paz total y en diciembre del 2023 levantaron órdenes de captura. Quiero recordar en este Congreso que en la quinta ronda de conversaciones con estos bandidos, en julio del 2024, acordaron cese al fuego, reglas de seguridad y reuniones con comandantes. El 23 de julio del año pasado, en Anorí, fue capturado alias Calarcá con otros bandidos, donde lograron incautar unos 100 dispositivos electrónicos con información, donde se ha garantizado la cadena de custodia. Llama la atención que después de esa captura, el 23 de julio, el 24, la Fiscalía confirmó que había sido una captura en flagrancia por delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o partes, y que eran 7 los miembros de la estructura que se movilizaban en vehículos de la UNP. En ese momento, la Fiscalía habló de alias Firu, Oyaco, Oliver, Urias Perdomo, Ramiro Erika y María Alejandra Ojeda. ¡Qué extraño! Olvidó la Fiscalía que entre los bandidos se hallaba alias Calarcá. Y aunque no lo anunció en el comunicado, ese mismo día confirmó que Calarcá sería liberado con Ramiro y Urias Perdomo. De manera muy grave, se informó que la suspensión de órdenes de captura se extendía a casos de flagrancia, a pesar de que la resolución que establecía esta ilegalidad fue posterior. Así legalizaron dejar libres a estos criminales. Hoy nos llama la atención porque nunca avanzó la investigación por las armas, el dinero y el oro, incluso por el menor que estaba en poder de los bandidos. Posiblemente eso tenía que ver con delitos como lavado de activos, minería ilegal o reclutamiento forzoso. También liberaron a alias Erika a pesar de estar en flagrancia. Después de esto, entre el 7 y el 9 de agosto, el gobierno de Petro se reunió con disidencias de la FARC en Cúcuta. Allí acordaron nombrar gestores de paz a los otros que quedaban presos. Y mediante decreto de agosto que publicaron el 3 de septiembre,
designaron como gestores de paz a alias Firu, Boyaco, Oliver y María Alejandra Ojeda para permitir que quedaran libres. Esta grave decisión del gobierno de Gustavo Petro permitió que en Antioquia se reactivara el Frente 34 en el suroeste y que las disidencias de la FARC pasaran de tener presencia en 13 municipios en el 23 a 19 en el 2025. Alias Ramiro también fue liberado y entró en contacto con alias Iván Mordisco. Y ahora nos tenemos que aguantar no solo a alias Calarcá, sino también a los bandidos de Mordisco aliados con Ramiro. Esos ceses unilaterales al fuego del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que estos bandidos continúan delinquiendo, llevaron a los ataques a la infraestructura eléctrica en mi departamento, al asesinato de 27 policías y 15 militares, a que hirieran a 26 policías y 53 militares después de esas liberaciones. También a que se incrementara el desplazamiento forzoso y las minas antipersonal. El 24 de noviembre de este año, la Fiscalía confirmó que sí tenía información sobre el material incautado en la captura de alias Calarcá y los otros bandidos de la FARC. El verdadero punto de este debate, que nos genera enorme preocupación, es en realidad cómo las FARC han infiltrado instituciones como la Fiscalía, el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que verdaderamente nos preocupa es la relación del bandido Calarcá con generales como Huertas y Mejía. Huertas vinculado además al traslado de guerrilleros con órdenes de captura y a conversaciones con alias Richard Catatumbo, con quien acordaron crear empresas fachadas para favorecer a bandidos de estas estructuras criminales. Y aquí los que se rasgaban las vestiduras ahora hablando de la Universidad de Antioquia, que no dijeron nada sobre los más de 800 millones que este gobierno les debe a las 34 instituciones públicas de educación superior desde agosto, tampoco dijeron nada sobre el caso de Wilman Mejía, alias El Chulo, que está en el DNI y que este gobierno nombró en el Consejo de la Universidad de Antioquia. Él, que también se acusa de ser responsable del retiro de varios oficiales, y aprovecho para comunicarle al Congreso y a los colombianos que por este gobierno, por no haber entregado los papeles, no se van a hacer ascensos como era costumbre a final de año. Otra preocupación es la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Yo soy denunciante de Petro y Francia Márquez en la Comisión de Acusaciones desde hace más de 2 años por violación de topes de campaña, financiamiento ilegal, fraude procesal y fraude en documento público. Me ratifiqué en esa denuncia, entregué nuevas pruebas y también entregué ahora esta información tan grave de Caracol, donde Iván Mordisco habla de cómo los bandidos ayudaron también a financiar esa campaña a través de Francia Márquez y de alias Majin Buu. No solo el hombre Malboro, el clan Torres, el Turco Ilzaca. Mucho se ha escuchado sobre el pacto de la picota, sobre cómo las estructuras criminales ayudaron a la elección de este gobierno, y quizá eso explica la complicidad que les ha permitido crecer en número de armas, hombre, dinero y control del territorio. Por último, también nos preocupa la relación de estos bandidos con el empresario chino. Las empresas de fabricación de armas en Caquetá, Antioquia, al sur de Bolívar, y además el tema de la minería ilegal. Aquí conminamos al gobierno de Gustavo Petro a responder no por chismes, no por temas electorales, sino por una serie de pruebas muy graves que hablan de complicidad de la institucionalidad bajo este gobierno con los bandidos de la FARC. Que se demuestra además esa complicidad con el crecimiento de las fuentes de financiación, el narcotráfico y la minería ilegal, con el crecimiento de poder de fuego, de número de hombres y de control del territorio por parte de estas estructuras. Y no olviden que fue a este gobierno al que le asesinaron un candidato a la presidencia,
quienes hoy están sentados en mesas de negociaciones con ellos, y que no se les olvide que es este gobierno el que no ha dado las garantías a los opositores y a distintos partidos por amenazas múltiples de bandidos con los que ellos llevan casi 3 años en mesa sin ningún resultado para la paz, pero probablemente pagando todo el apoyo con el que les permitieron llegar a la Casa de Nariño. Muchas gracias, presidente. Paola Holguín enfatiza que lo más preocupante no es solo la denuncia en sí, sino lo que revela sobre la fragilidad de la inteligencia del Estado. Señala que permitir infiltraciones de grupos armados en instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos es una falla estructural que pone en riesgo la seguridad nacional. La senadora advierte que esta situación no puede tratarse como un error aislado, sino como un síntoma de una política de seguridad que ha debilitado a las fuerzas militares y ha dejado expuestas áreas estratégicas del país. Mientras continúa, Holguín exige claridad, responsabilidad y un plan concreto para evitar que estos hechos se repitan. Según ella, la confianza en las instituciones solo se recupera con acciones contundentes, no con explicaciones evasivas.